porque por Él estamos, por Él vivimos. Siéntense, por favor. Qué bueno. Alabamos al Señor. Los servicios de la Cuarta República eran servicios extensos. Y eso es coro y coro y coro y coro. Nos convertíamos en coreanos. Y ya cuando el predicador iba a pasar, ya el predicador se le había olvidado el mensaje. Pero bueno, damos gracias al Señor, aquí estamos, son épocas, son tiempos, y lo importante es permanecer. Lo importante es vivir en la nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero hablar de esto esta mañana. Quiero hablar de viviendo en la nueva vida de Cristo. ¿Y sabe por qué quiero hablar de esto hoy? Porque el domingo pasado muchas personas confesaron a Cristo como Salvador personal. De hecho, esta mañana están algunas aquí. Y yo me imagino, por mi experiencia personal, y creo cada uno de ustedes se imaginan por la experiencia personal que tuvieron cuando tuvieron este encuentro con Cristo. Es un rompimiento, escucha bien, después de aceptar a Cristo es un rompimiento. Es el distanciamiento de dos reinos, de dos mundos. Y obviamente eso genera muchas preguntas, muchas inquietudes, con las cuales las personas, una vez que aceptan a Cristo, están trabajando y muchas veces divagando en sus mentes y en sus corazones. Por eso el nuevo convertido necesita ayuda, acompañamiento en todo este proceso. Recuerdo cuando fui a presentar mi examen para obtener mi licencia como conductor de vehículos. ¿Cuántos tienen licencia? Levanten la mano. Qué bueno. Yo no estaba muy enterado del procedimiento a seguir. Ayúdeme con el sonido, por favor. De manera que estaba ansioso. Cuando tú no estás seguro de lo que vas a hacer, eso te genera ansiedad. Primero, al llegar allí, me pasaron a un salón donde me esperaba un examen. Eso era en la Cuarta República, no sé ahora. Un examen escrito, el cual aprobé satisfactoriamente, gracias a Dios. Así que bueno, entusiasmado por esa primera prueba que había presentado y había aprobado, entonces me quedo así en una gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué va a pasar ahora? Para mi sorpresa vino un funcionario y me dijo que debía realizar otro examen. Pero este examen era práctico, así que tenía que montarme en un vehículo, ponerlo a andar y resolver todas las cosas que él me estaba diciendo que tenía que resolver. Allí me puse más ansioso. Pero el final de la historia es que finalmente aprobé el examen práctico también. Y aquí tengo mi licencia. Generalmente ocurre eso. Y por eso deseo ilustrar lo que después de aceptar el desafío, porque es un desafío de reconocer a Jesucristo como Salvador. La persona escucha el mensaje, comprende el mensaje y acepta el mensaje. Y por eso, después de un mensaje siempre hay un desafío, cualquiera que sea. En el mensaje evangelístico, el gran desafío es, para el predicador y para la persona, es, ¿quieres aceptar a Cristo como Salvador personal?
deseas recibir al Señor como tu suficiente Salvador, Él quiere perdonar tus pecados. Así que el predicador está en este desafío, pero la persona que está escuchando también se siente desafiada a tomar una decisión. Y qué bueno cuando las personas aceptan el desafío. La pregunta que se hace y que nos hicimos todos nosotros después de aceptar ese primer desafío de confesar públicamente a Cristo como Salvador personal, es la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Qué es lo que me espera? ¿No? Y ahí es donde vienen las grandes preguntas. Esta mañana quiero ayudar a aquellos que recientemente confesaron a Jesús como su Salvador personal, porque quiero decirles que es más eso que han recibido, es más que eso, decir yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, es más que eso, porque de allí viene todo lo que esa confesión estima, que son las promesas del Señor, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Decía el apóstol Pablo lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga, nueva criatura es. Hay una pausa interesante y Pablo dice a continuación: las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga todas, pero dígalo con fuerza, todas son hechas nuevas. Así que es pasar de lo viejo a lo nuevo. Eso se llama transición. Diga, transición. Y las transiciones no son fáciles. Porque las personas, los seres humanos, tendemos a acomodarnos en alguna posición y que para cambiarlas muchas veces nos cuestan. Ahora, yendo a estas palabras del apóstol San Pablo cuando escribía su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, ubíquese allí, fueron palabras definitivamente inspiradas por el Espíritu Santo y quizá sea, así como Juan 3:16, una de las más citadas del pueblo cristiano evangélico. Esas palabras están en la memoria de la gran mayoría de cristianos evangélicos. Y es citado cuando le hablamos a una persona recién convertida para colocarlo en esa nueva posición adquirida. También es usado este pasaje para ayudar a las personas que cargan culpas del pasado, porque hay gente que todavía no se ha deslastrado, no se ha limpiado, no porque el Señor no lo haya limpiado, sino porque son personas que se sienten culpables de algo. No es Dios quien les culpa, porque Él ya los ha perdonado, pero ellos se sienten y siguen siendo culpables aquí. Y necesitan saber, entender que el Señor le ha perdonado y que han comenzado una nueva vida. Estas palabras, escuchen bien, hablan muy claramente, muy poderosamente acerca de la redención mediante el sacrificio de Jesús y su poder transformador. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando de la muerte de un justo, la muerte de Cristo por los malos. Y la redención tiene que ver con adquirir nuevamente algo que ya pertenecía. Todos nosotros, todos los seres humanos son criaturas de Dios que por el pecado le han abandonado.
Y por esa razón, el Padre envió a su Hijo Jesucristo para nuevamente atraer a sus criaturas y convertirlas en sus hijos. Quiero hacer un ejercicio de hilación, diga hilación. Es como una continuidad. Una hilación sobre este versículo. Vamos a ver palabras por palabras o pequeñas oraciones por pequeñas oraciones para ir aclarando un poco lo que quiso decir el apóstol Pablo con esas poderosas palabras que hoy escuchamos y que un tiempo muy lejano el Espíritu Santo puso en los labios de este hombre de Dios. Yo las llamaría estas palabras claves de este texto para desarrollar y aplicar. Porque no solamente tenerlo en nuestra memoria, en un caletre, no. Es palabra por palabra y su significado en una aplicación sencilla. Quiero comenzar con la expresión de modo. Así comienza el versículo. De modo. En otras palabras, es decir, de tal manera que. Y esto es una especie de puente que conecta al versículo o versículos anteriores con el presente. En este caso, el versículo 17. Esto nos ayuda entonces a entender por qué Pablo dice y de modo que viene hablando precisamente en los versículos anteriores acerca de la reconciliación mediante Jesucristo. Si antes estábamos peleados con Dios por causa del pecado, Dios allá y nosotros aquí en un distanciamiento producto de la desobediencia y el pecado humano, alguien viene y se coloca en el centro para unir los extremos y ponerlos de acuerdo. Decía Pablo, porque hay un solo mediador en el centro, un solo mediador entre Dios y los hombres, y lo identifica claramente y dice, Jesucristo, hombre. De eso viene entonces hablando Pablo en los versículos anteriores acerca de la reconciliación mediante Jesucristo. Entonces, si se da esa reconciliación, ese nuevo encuentro, cosas extraordinarias entonces pasarán, como dice el versículo. Por eso, las primeras palabras son una conexión entre los versículos anteriores y el presente, de modo que, de tal manera que, es decir. Ahora, por otro lado, esta frase, diga después de mí, de modo que nos remite a los versículos 14 al 16, donde el apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes, lo vas a ver en tu casa, vas a leer el contexto y vas a recordar lo que estamos hablando hoy. Dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven por sí mismos. Así que, bajo este concepto, tu vida y mi vida, mi hermano, mi hermana, nuevo convertido, todos los que estamos aquí, ya no pertenecemos a este mundo. Somos espirituales. Nuestra muerte es el de la vieja naturaleza pecaminosa. Es de lo que vivíamos antes, que ahora fue clavada en la cruz con Cristo. Cuando se habla del bautismo y su simbología, esa vida es sepultada con Cristo. Y resucitas para una nueva vida, gracias al Padre Celestial que nos honró, nos bendijo, aleluya, con su Hijo amado
para darnos salvación. Y entonces somos levantados ¿para qué? Para andar en vida nueva, como dice Romanos 6:4. Andar, caminar, proceder, actuar en una nueva vida. Esa nueva persona que emerge de esa confesión: Jesús, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Me amas y por eso yo te confieso como mi Salvador personal. Emerge de esa declaración lo que dice 2 Corintios 5:17. Nueva criatura. Ahora, la segunda frase que quiero compartir con ustedes, después de modo que, a continuación está: si alguno está en, diga en. ¿Están aquí conmigo? En Cristo. Me encanta esa expresión. Si alguno está, presente continuo, está en Cristo. Me parece interesante esto porque gramaticalmente nos confronta. Fíjense que estar en Cristo es una forma sencilla de describir lo que significa ser cristiano. Hay dos maneras de ser cristiano. Pregúnteme, ¿cuál es la primera, pastor? Cuando tú dices que eres cristiano, pero no vives como un cristiano. Debo decirles, escuchen bien lo que voy a decir. Este país, Venezuela, es un país cristianizado. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo sabe acerca de Cristo. Voy a hablar en términos de cristianismo. La creencia mayoritaria de este país es acerca de Cristo. Aunque en los últimos tiempos hemos sido permeados por creencias diferentes a Cristo. La segunda forma de ser cristiano es aquel que dice ser cristiano, pero que vive como Cristo. No solamente hay un conocimiento intelectual, no solamente hay un conocimiento histórico de Jesucristo, sino que hay una práctica del presente de vivir como Cristo. Allí es cuando cobra realmente poder, importancia, vigencia ser cristiano. Jesús lo decía de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Se está refiriendo a actitudes, a comportamientos, forma de hablar, de pensar, de hacer. Integridad. Es por esto que aquellos que están en Cristo están unidos espiritualmente, identificados con Cristo. De manera que todas las bendiciones de Cristo están sobre esa persona. Los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz del Calvario, según Isaías capítulo 53. Perdón, salvación, sanidad, ya forman parte de ese verdadero cristiano. Así que el Señor, escuchen bien, y escucha bien, mi estimado hermano nuevo convertido, el Señor no te llamó a una religión nominal. El Señor no te invitó a formar parte de un grupo religioso, no. Esas, hay muchas. Puedes escoger cualquier religión, cualquier creencia. El Señor te llamó para estar en y con Él, en una unidad espiritual poderosa. Una de las cartas del apóstol Pablo, aparte de esta, de la carta a los Corintios, me refiero a Efesios, en esa carta
por sí sola se hace referencia al creyente como estando en Cristo. Es un énfasis muy importante, estando en Cristo. Tanto así que en esta carta 27 veces, ¿cuántas? 27 veces, y expone allí las ricas bendiciones espirituales que pertenecen a los verdaderos cristianos. Escucha bien, solo tienen este beneficio los verdaderos cristianos, los que saben acerca de Cristo, pero los que intentan cada día con su ayuda redescubrir, rehacer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo que significa que el Evangelio es práctico. La practicidad del Evangelio es una inminencia, es una clara demostración de que somos verdaderos testigos de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, como el mismo Señor Jesucristo lo decía. Fíjense esto interesante. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. La primera de ellas, en Cristo, es estar dentro con Cristo, involucrado, formando parte con Él. Uno solo con Él. Y la segunda expresión, con Cristo, es estar cerca o al lado de Cristo. Es un conocimiento. Ambas cosas en el verdadero cristianismo deben ir juntas. Tengo una idea que descubrí en aquella experiencia de un ciego llamado Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 52, llévelo para que lea esta historia y la coteje con lo que yo estoy diciendo ahora mismo. En la experiencia de Bartimeo dice la Biblia que él estaba sentado junto, y esa expresión es muy importante, estaba junto al camino antes de tener un encuentro con Jesucristo. Y luego que tuvo el encuentro con el Señor, después de clamar y llamarle, entonces este pasaje dice que seguía con Jesús en el camino. Interesante. Hay gente que está junto al camino, pero no está caminando con el caminante. ¿Están conmigo esta mañana? Y así hay muchos cristianos sentados en estos asientos o en cualquier asiento de cualquier templo, que están juntos, pero no están caminando con el Señor. Y eso es lo que yo quiero, de esta manera yo quiero inspirar a los nuevos creyentes. Y yo quiero impactarte también a ti, hermano. Como decimos, este es un mensaje de doble cañón, como decían en la Cuarta República. Quiero impactarte con esto. No es suficiente estar junto o estar cerca. Hay que caminar con el Maestro. Porque en la medida en que tú caminas con el Maestro, aprendes del Maestro, eres un alumno, eres un discípulo. Y estás viviendo su vida y estás viviendo su experiencia. Y eso va a permitir, indudablemente, va a permitir lo que llamamos un crecimiento espiritual. Es interesante entonces. De modo que si alguno está en Cristo, después de esas dos frases viene lo que yo llamo un resultado. De modo que si alguno está en Cristo, ajá, ¿qué pasó? Hay un resultado. Tiene que pasar algo, por favor. Tú no puedes vivir un cristianismo sin resultado, un evangelio sin resultados. Te has apropiado de promesas, de bendiciones. Y viene otra frase interesante. ¿Cuál es el resultado? A ver. ¿Cuál es el resultado? ¿Están conmigo?
nueva criatura es. ¿Aceptaste a Cristo como Salvador personal? Dijiste públicamente, yo te acepto. Y no es solamente decirlo, te nació del corazón. Sentiste tu gran nivel de pecaminosidad, de desobediencia, de no tener al Señor en tu corazón. Fuiste un convicto. Y por eso estás haciendo la declaración o la confesión de fe. ¿Y ahora qué? Viene la pregunta con la que abrí esta conversación. ¿Y ahora qué? ¿Y qué viene después? Nueva criatura eres. La palabra criatura viene de la palabra creación. Eres ahora una nueva creación. Esa palabra es bella, ¿verdad? Creación. Y cuando uno estudia la Biblia, lo cual vas a aprender más adelante, y ya creo que la mayoría de los que están aquí ya lo saben, cuando llegas a eso, inmediatamente te vas a conectar con una maravillosa enseñanza que está en el Nuevo Testamento, que se conoce con el nombre del nuevo nacimiento. Así que nueva criatura es, esta expresión está relacionada con el nuevo nacimiento, que por cierto es una expresión del Señor Jesucristo. Él inaugura esta expresión, nuevo nacimiento, el cual le habló a un gran sabio de la época, a un abogado según nuestra época, un abogado de la ley, un hombre con altísima sabiduría acerca de la ley de Dios en los tiempos de Jesús. Este hombre se llamó Nicodemo. Allí fue cuando Jesús plantó esta frase del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, para que lo revises en tu casa y te acuerdes un poco de lo que hablamos hoy. De cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo, puede ver el reino de Dios. Una nueva criatura es aquella que ha experimentado nueva vida. ¿Y por qué es una nueva criatura? Porque antes fue una criatura vieja, atada a los vicios del mundo. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema. La mentira, el engaño, la ira, el enojo, el adulterio y la fornicación, la brujería y todas esas cosas locas y feas. Esa era la vieja criatura amalgamada a esos vicios. Necesita una transformación, necesita un cambio. Yo estos días, bendito sea Dios, viendo tantas cosas horribles que están pasando en el mundo y en nuestro país, pensaba y decía, se necesita un cambio profundo, algo totalmente radical. No es quitar una parte y dejar la otra, no, esto es radical. Y por eso es que el hombre, fíjense una cosa, el hombre en su intento de erradicar estos males está pensando en una cosa que se llama nuevo orden mundial. ¿Han escuchado esa expresión, verdad? Porque el humano quiere cambiar cosas, entonces quiere crear un nuevo orden al mundo. Pero el hombre no puede cambiarse a sí mismo, el hombre necesita a alguien superior a él que lo cambie, y el único que puede hacer eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa vieja criatura necesita renovarse, o mejor dicho, recrearse. Una nueva creación.
Se los digo de esta manera entonces. Para entender la nueva criatura, primero, debemos entender que en realidad es una creación. Algo creado por Dios, según Juan capítulo 1, versículo 3, pasaje interesante. Nos dice que este nuevo nacimiento es producto, es la respuesta de la voluntad de Dios. No hemos heredado la naturaleza nueva. No decimos recrearnos a nosotros una vez más, no es posible eso. Ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza, no la limpió. Por eso yo hablaba de cambios radicales, no dejar algo y otras quitarlas. Estamos hablando de crear algo nuevo, fresco y agradable. Por eso cada día que nos levantamos, debemos dar gracias a Dios por Jesucristo y su obra en el Calvario. Pero también tenemos que redirigirnos nuestra visión para examinarnos y ver aquellas cosas que no forman parte de lo que el Señor en su voluntad quiere para mí. Y comenzar a rechazar lo que no es cónsono, lo que no tiene una relación con la voluntad de Dios para mi vida. Como dice la Biblia, limpiarnos, quitarnos todo lastre. Voy a seguir. Esto es la hilación. Si hay una nueva criatura, según la frase anterior, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, sencillo. Lo viejo pasa. En las palabras del apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Mire cómo lo está diciendo, en términos claros que pertenecen ¿a qué? Al pasado. Algo que se abandonó, algo que se dejó. Las cosas viejas pasaron. Y esto, mira, esto tiene que ver con un rompimiento con el pasado. Lo que significa lo siguiente, todo lo viejo, todo lo que durante toda nuestra existencia vivimos y que estaba allí enquistada y que éramos esclavos de esas conductas pecaminosas, no fue que tú las dejaste así, porque no, allí es donde viene la operación. En Cristo, el Señor limpió tu corazón. El Señor sanó todas tus heridas, todas. El Señor sanó tus recuerdos. La Biblia nos dice en las palabras de Juan, y la sangre de Cristo nos limpia de ¿cuántos pecados? De todo pecado. Por eso es que aquí hay algo totalmente nuevo. Las cosas viejas pasaron. Hay que tener cuidado con eso, de no dejar alguna cosa en la que estábamos atados. Esas cosas que llaman traumas, que marcan a las personas. Toda situación que te hizo daño, te afectó en la vida, cuando aceptaste a Cristo como Salvador personal, gloria a su nombre, entonces el Señor ya las limpió. Y eso no existe. Para Dios no existe. Y si tú estás bregando con cosas que ya Dios no tiene en su memoria, bueno, ahora te toca a ti. Tienes que responderte a ti mismo, convencerte a ti mismo que eso ya no forma parte de tu vida, porque alguien más poderoso que tú lo quitó y lo perdonó. El Hijo de Dios, Jesucristo. A mí me encanta la teología del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, escuchen bien esto que voy a decir, el apóstol Pablo se mueve en dos teologías muy interesantes, que es la teología sistemática.
donde él habla de las grandes doctrinas que estudiamos nosotros hoy en día, que son profundas, entenderlas a veces. Esa teología sistemática, a veces profunda, pero él luego nos habla de una teología que yo la llamo práctica, donde él habla clarito y raspado, como decimos aquí en Venezuela. Claramente está diciendo y señalando cosas, por ejemplo, como estas que está señalando en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 29. Y está hablando precisamente de la vieja criatura, con respecto a vuestra antigua manera de vivir. Escucha claramente. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, me encanta la palabra, despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y luego utiliza otra palabra, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira que la palabra espíritu aquí está en minúscula. Y está hablando de actitud, de comportamiento. Y luego el versículo 24 usa otra expresión poderosa. Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso está claro. Eso es la teología práctica, que es una derivación precisamente de la teología sistemática. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra antigua naturaleza. El orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Es una batalla. Si las cosas viejas pasaron, entonces si el versículo estuviera hasta allí, estuviera incompleto. Pero no, hay algo más. En esta hilación hay algo más. Si lo viejo pasó, entonces, ¿qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que la confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Al igual que ha pasado lo viejo, entonces lo nuevo ha llegado. Es una novedad interesante. Las cosas viejas y muertas se reemplazan por las cosas nuevas, llenas de ¿qué? De vida, de la gloria de Dios, de bendiciones. Mira, yo recuerdo todavía lo recuerdo, siendo un niño de 10 años, y el pastor predicó esa noche y lanzó el desafío. Y la única persona que levantó su mano y pasó al frente fui yo. Tenía 10 años de edad. Y esa noche que yo confesé públicamente a Cristo Jesús, todavía recuerdo claramente el gozo, la alegría, no sé, una experiencia inusual para un niño. Y ese gozo y esa alegría y esa liberación ha estado conmigo toda la vida. ¿Por qué? Porque hubo un reemplazo, hubo un cambio que el Señor produjo una vez, y continúa, porque ya no solamente escuché su palabra, sino que la acepté. Ya no estuve cerca, si ahora estaba con el Señor.
El pecado al que una vez te aferraste, ahora deseamos siempre que se aleje. Aléjate. Tú sabes lo que es vivir sin Cristo. Tú sabes lo que es vivir en el pecado. Tú lo sabes. El gran sufrimiento que la desobediencia te dejó. Tú lo sabes. Entonces, cuando estas cosas vienen a nuestra mente, ¿cuál es la respuesta? Como decimos en Venezuela, sape gato, ni aragato. No quiero nada contigo. Si una persona vino y te golpeó, y te golpeó, y te golpeó, y luego lo ves cerquita ahí para golpearte, ¿qué haces tú? ¿Le pones la cara para que te siga golpeando? Paticas, ¿para qué te tengo? Huyes, te alejas del pecado. Y esa expresión está en la Biblia. Huir, alejarse del pecado. Porque sabemos exactamente lo que el pecado ocasionó a nuestra vida. Quiero terminar con estos versículos clave acerca de esa nueva creación. Así voy a terminar, una conclusión con versículos. Ya en la antigüedad los profetas como Ezequiel hablaban acerca de esa experiencia creativa, de esa nueva creación. Decía Dios a través del profeta, os daré corazón nuevo. Repito, os daré corazón nuevo. Y fíjense ustedes, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire el versículo con algunos detalles ahí a vuelo de pájaro. Número 1, daré algo nuevo. Pondré algo nuevo. Pero luego viene la palabra quitar. El poder de Dios para darnos algo nuevo y quitarnos algo malo. Así que en este versículo hay 3 cosas nuevas que Él está prometiendo para su pueblo. Corazón nuevo, nuevo espíritu y un corazón sensible, un corazón de carne. Pero quiero seguir con Romanos capítulo 6, versículo 4. Mire las metáforas con las que el apóstol trata de ayudarnos en este entendimiento. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es que el bautismo es simbólico. Cuando la persona es sumergida en el agua, significa que está sepultando, es una señal de muerte. Ha muerto al pecado. Él está testificando públicamente a través de este acto, en un símbolo, en un hecho de que Él ha muerto al pecado. Ha sido sepultado. Y sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sepultados, resucitados. Y para terminar, Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 14. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice entonces, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Esto forma parte ya de la nueva vida, este es el nuevo vestido. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué eres tú ahora, hermano y hermana? Nueva criatura. Las cosas viejas, estás en una moda que no va a acabar. Aunque las modas pasan, pero esta permanece hasta que tú lo decidas. Hasta que tú lo decidas. Quiero que baje tu rostro, por favor. Hay aquí un hecho importante, es agradecimiento. Porque el justo vino por los injustos, el perfecto vino por los imperfectos. Y esta mañana yo tengo alegría de poder comunicarles buenas noticias. Y yo te animo, hermano, hermana, que diste tu paso de fe a seguir fiel a Cristo. Porque Él permanece siempre fiel. Al que tú has confesado, ese te confesará delante de su Padre y sus ángeles en el cielo. Él es fiel porque perdonó tus pecados y no los recuerda ya. Él es bueno porque te da la vida eterna. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias por poder hablar con autoridad bíblica de la vida nueva. Gracias por aquellos que han abierto su corazón últimamente en nuestros grupos familiares, nuestras células, aquí en el Día del Amigo, en nuestra reunión dominical. Gracias, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en la fe, pero también ayúdanos a afirmar a otros. Oro para que traiga firmeza en la decisión y en la fe de cada hermano recién convertido. Oro por los que ya tenemos tiempo en la fe. Señor, queremos ser cristianos prácticos. Queremos reproducir tu vida en nuestra vida para que el mundo te conozca. Te conozcan más por nuestro testimonio que por nuestras palabras. Que nuestras palabras tengan una correlación importante con lo que hacemos. Ayuda, Señor, al Centro Evangelístico Peniel a ser una luz para esta ciudad, en cada barrio, en cada urbanización, en cada municipio. Gracias, Señor. Gracias. Todos dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ver si hay alguna persona este día que ha escuchado la palabra de Dios 1, 2, 3, quién sabe cuántas veces. Decía que vivimos en un país cristianizado, pero que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero que este día llegó el día para hacer confesión pública, de pasar a ser un cristiano
alguien que sabe acerca de Cristo, a ser ahora un cristiano practicante. Yo quiero orar por alguien esta mañana que sabe, que necesita, que siente que Cristo es su Señor y Salvador y debe responder a eso. Si hay esa persona, por favor, quiero que levante su mano en señal de que, pastor, yo quiero, ore por mí. Y hoy vamos a hacer esa oración de fe. Si tú te has alejado un poco de la fe, hoy hay un día para la reconciliación con Dios. ¿Hay esa persona aquí esta mañana? Alguien ha venido con esa profunda necesidad y que esta palabra lo ha reafirmado en cuanto a esa necesidad. ¿No tengo en mi audiencia alguna persona? Hay unas personas que pasan. Gloria a Dios. ¿Alguien más va a venir? Recuerda, hablé al principio de desafío. Y la palabra de Dios nos desafía. Escuchas algo y entonces eso te dice, debes hacer algo al respecto. Y hoy es el día de salvación. El Señor toca la puerta de tu corazón. Está tocando ahora. Toca cuantas veces sea necesario hasta que tú respondas. Él va a seguir tocando, porque a eso vino el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia cumple en predicar esta palabra. Hay un caballero allá, un joven que viene. Dios lo bendiga. Oh, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Saben, yo poco insisto en esto, porque eso es una responsabilidad de cada quien. Pero esta mañana, el Espíritu de Dios está moviendo corazones para salvación. Todavía hay tiempo. Voy a hacer esta oración con estos jóvenes que han venido aquí al frente. Gloria al nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor, son tan amables. Qué bueno. Qué lindo poder conversar con ustedes. Qué bueno. Tiene una dama. Gloria a Jesús. Quiero que pongan su mano sobre su corazón, por favor. Y repitan después de mí esta oración de fe. Porque dice el apóstol Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Repite después de mí: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, la he oído con atención y ha llegado aquí a mi corazón. Hoy yo confieso públicamente que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Salvador del mundo. Y hoy yo te confieso como mi único y personal Salvador. Oh Jesús, Hijo de Dios, te invito, entra en mi corazón y trae el perdón, trae la paz. Y como el pastor predicara, haz de mí esa nueva criatura, que todo dolor, todo trauma, todo lo que ha generado infelicidad salga de mi vida. Gracias, Jesús,
por ser mi Salvador siempre. Amén y amén. La congregación va a extender sus manos hacia acá porque todos vamos a orar por ustedes. Vamos a pedir al Señor sus cuidados y bendición. Aleluya. Padre, gracias porque tu palabra ha encontrado lugar en estas 5 almas, porque por ellas has venido y tú les amas. Oro, Padre, para que les ayudes. Sabes, Señor, cuánta necesidad, cuánto dolor. Sabes, Señor, cuántas cosas pasan por esta mente que afligen, que le llenan de molestia o de ira. Tú lo sabes, Señor. Nadie mejor que tú lo sabes. Esta mañana, Señor, impongo mis manos por sanidad, por liberación. Trae gozo a este corazón. Tu palabra has dicho, Señor, hoy, que si estamos en ti, somos nueva criatura. Esta mujer necesita esa nueva creación que solamente tú puedes generar. Oro por sus familias. Tu bendición sea sobre estas familias representadas hoy aquí, Señor. Y esta congregación dice amén, amén y amén por estas vidas. Gracias, Jesús.